Después de un día entero dando clases en la escuela pública, llegué a casa rendida. Vi una nueva cerradura en la despensa. «Es para que no toque nuestras cosas», dijo mi nuera sin mirarme. Sonreí sin decir nada. Al día siguiente, el candado había desaparecido y en su lugar dejé una carta. Una que hizo temblar sus manos al leerla. Sí, así fue. Tal cual lo están escuchando. Un candado en mi propia casa, en la despensa que yo misma mandé construir hace 25 años, cuando mi Ramiro todavía respiraba, y esta casa olía a café recién hecho y pan dulce en las mañanas. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no empieza con un candado, empieza mucho antes, cuando yo todavía creía que ser buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Me llamo Estela, tengo 67 años y durante 42 de ellos fui maestra de primaria en la escuela Benito Juárez, en la colonia Guerrero. Enseñé a leer a más de 800 niños. Les di cariño cuando sus propias casas no se los daban. Y nunca imaginé que mi propio hijo me haría sentir como una intrusa en el lugar donde crié a 3 hijos y enterré a un esposo. Ese martes llegué cansada. Las piernas me pesaban después de estar de pie toda la tarde vigilando el recreo. Tenía 65 años entonces, ya a punto de jubilarme. Entré por la puerta trasera como siempre y fui directamente a la despensa a buscar las galletas Marías que guardaba para el té de la tarde. Mi único gustito después de un día largo. Y ahí estaba, un candado plateado, nuevo, brillante, colgando de la puerta de M&I Despensa como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé paralizada. El bolso se me resbaló del hombro. Por un segundo pensé que estaba en la casa equivocada, que me había confundido de puerta, pero no. Ahí estaba el azulejo roto junto a la estufa que Ramiro nunca alcanzó a cambiar. Ahí estaban las macetas de albahaca en la ventana. Era mi cocina, mi casa. Entonces escuché su voz. «Ah, ya llegaste». Verónica entró a la cocina secándose las manos en un trapo. Llevaba puesta esa blusa rosa que según ella le costó 2.500 pesos en una boutique de Polanco. El mismo dinero que yo gastaba en comida para toda la semana. «¿Qué es esto?», pregunté señalando el candado. Mi voz salió más suave de lo que hubiera querido. Todavía no entendía bien lo que estaba viendo. Ella ni siquiera levantó la vista. «Ah, eso es que Mateo y yo compramos algunas cosas para nosotros. Ya sabes, productos importados, aceite de oliva orgánico, ese tipo de cosas. Y pues no queremos que se confundan con lo demás. Es para evitar problemas. Para evitar problemas, como si yo fuera el problema. Pero Verónica, esta es mi despensa, mi casa». Finalmente me miró, y en esos ojos café que alguna vez me parecieron dulces, solo vi frialdad. «Ay, Estela, no te lo tomes personal. Es solo organización. Tú tienes tu espacio, nosotros el nuestro. Es lo más sano en una convivencia, ¿no crees?» Mi espacio en mi propia casa, como si yo fuera una inquilina tolerada. Quise gritarle, quise arrancar ese candado y tirarlo por la ventana. Pero algo dentro de mí, esa parte que siempre fue maestra, la que aprendió a medir cada palabra antes de decirla, me hizo callar. Sonreí. «Claro, mi hija, como tú digas». Y me fui a mi cuarto. No lloré esa noche. Estaba demasiado furiosa para llorar. Me senté en la cama que compartí con Ramiro durante 38 años, y por primera vez en 3 años, me permití ver con claridad lo que había estado ignorando. Mi casa ya no era mía. No había pasado de golpe. Fue como cuando el moho se mete en las paredes. No lo ves hasta que ya está por todas partes. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal, porque lo que viene después, ni yo misma lo vi venir. 3 años atrás, cuando Ramiro murió de un infarto mientras regaba sus jeraos, el mundo se me cayó encima. No solo perdí a mi esposo,
Perdí el sonido de sus pasos en la mañana, el olor de su loción cuando se arreglaba para salir, esa forma en que me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. La casa se volvió un eco gigante. Mateo, mi hijo menor, vino al funeral con Verónica. Llevaban 2 años de casados. Él me abrazó y me dijo: «Mamá, no te vamos a dejar sola. Nos mudamos contigo hasta que estés mejor». «Temporal», dijo. «Solo hasta que yo me recuperara». Pero temporal se convirtió en un mes, luego 6, luego 1 año. Y de repente ya habían pasado 3 años, y ellos no solo no se habían ido, habían tomado posesión completa. Al principio fue sutil. Verónica empezó a ayudar reorganizando la cocina. «Es que así es más práctico, suegrita». Los platos de Talavera que heredé de mi madre quedaron arrumbados en el mueble de arriba, donde yo ya no alcanzaba. Mis sartenes viejos, pero buenos, fueron reemplazados por ollas antiadherentes que según ella eran más saludables. Luego vinieron los muebles. «Ese sillón está muy viejo, Estela. Lo vamos a donar». Y mi sillón café, donde Ramiro leía el periódico cada domingo, desapareció. En su lugar pusieron un sofá moderno color gris que era bonito, sí, pero no era mío. La sala de estar se convirtió en su oficina. Mi cuarto de costura quedó lleno de cajas con cosas de ella. El comedor donde celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, ahora estaba decorado con cuadros abstractos que yo no había elegido. Y yo, como tonta, dejé que pasara porque pensé que era amor, que estaban ayudándome a modernizarme, que así era la vida con gente joven. Pero el candado fue diferente. El candado fue un mensaje. Esta noche, acostada en la oscuridad, recordé algo que le dije a una alumna hace años. Se llamaba Lupita y su hermana mayor la trataba mal. Le quitaba sus cosas, la hacía sentir invisible en su propia familia. «Lupita», le dije, «nunca permitas que alguien te haga sentir que eres menos en tu propia vida, ni siquiera por amor». Y yo había hecho exactamente eso. Miré el techo. Las sombras de la lámpara de la calle se movían como fantasmas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia. Y esa rabia, descubriría pronto, era exactamente lo que necesitaba para despertar. Porque lo que Verónica no sabía es que las maestras aprendemos a leer entre líneas, y yo acababa de leer perfectamente su mensaje. Lo que ella tampoco sabía era que yo también sabía escribir. Mejapar espera a ver lo que hice con ese candado y lo que descubrí después en su laptop. Al día siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en años, como cuando te quitas unos lentes sucios y de repente ves todos los detalles que habías estado ignorando. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café en la cafetera vieja que todavía me permitían usar, porque la de cápsulas italiana era solo para ellos. Me senté en el pequeño espacio que me quedaba en la mesa del desayuno y empecé a recordar. No fue de golpe. Fue como agua que erosiona la piedra gota a gota hasta que ya no reconoces tu propia casa. Dejé que mi mente viajara 3 años atrás al día del funeral de Ramiro. Hacía un calor insoportable para ser noviembre. La iglesia de San Felipe estaba llena, compañeros maestros, vecinos, sus amigos del dominó, las señoras del mercado donde compraba sus cigarros a escondidas porque yo le regañaba. Mateo llegó con Verónica. Ella llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Me abrazó con delicadeza y me dijo: «Cuenta conmigo para lo que necesites, suegrita». Su voz sonaba sincera. O tal vez yo necesitaba creer que lo era. Después del entierro, cuando todos se fueron y la casa quedó en ese silencio espantoso que solo conocen los recién viudos, Mateo me tomó de las manos. «Mamá, no puedes quedarte sola». «No, ahora estaré bien, hijo. Tu padre me enseñó a ser fuerte». «Lo sé, pero igual nos vamos a quedar contigo un tiempo. Solo mientras te recuperas.
La casa es enorme. Tenemos espacio de sobra. Verónica asintió a su lado con esa sonrisa que entonces me pareció bondadosa. Es temporal. Estela unos meses máximo. Además, así ahorramos para el enganche de nuestra casa. Y tú no estás sola. Es perfecto para todos. Perfecto para todos. ¡Qué mentira tan bien envuelta! Los primeros días fueron buenos. Verónica cocinaba, limpiaba, me acompañaba a las juntas de maestros cuando yo no tenía ánimo de ir sola. Mateo arreglaba cosas de la casa que llevaban años rotas. El tinaco, la chapa de la puerta del jardín, las goteras del baño. Me sentía acompañada, menos vacía. Pero a la tercera semana, Verónica empezó con sus sugerencias. «Ay, suegrita, estas cortinas están tan viejas. ¿Y si compramos unas nuevas? Yo tengo muy buen ojo para la decoración». Eran las cortinas que Ramiro y yo elegimos cuando remodelamos la sala de un color terracota que combinaba con los pisos de barro. Pero estaba tan cansada emocionalmente que solo dije: «Está bien, mija, como tú veas». Una semana después, mis cortinas terracota estaban en la basura. En su lugar había unas blancas minimalistas que dejaban entrar demasiada luz y hacían que la sala se viera fría. Luego vino el comedor. Estos cuadros de paisajes están pasados de moda. Mira, compré estos en una galería. Arte moderno, le dan personalidad. Los paisajes eran de Guanajuato, donde Ramiro y yo pasamos nuestra luna de miel. Cada vez que los veía, los recordaba en aquella posada pequeña, riendo porque nos habíamos perdido buscando una plaza. Pero cuando protesté tímidamente, Verónica ya los había empacado. «No te preocupes, los guardé en una caja. Algún día tal vez los quieras ver». Algún día, como si mi propia historia fuera algo opcional en mi propia casa. Los cambios siguieron llegando como olas. Cada uno pequeño, cada uno con buena intención. Mi colección de platos de Talavera ocupa mucho espacio. Mejor los ponemos arriba. Mis macetas en el jardín están muy desordenadas. Voy a reorganizarlas. El librero de la sala con las novelas de Ramiro. Estos libros están viejísimos. Los donamos. Y yo, todavía aturdida por el duelo, asentía porque pensaba que estaba siendo difícil, anticuada, aferrada al pasado. Pero el verdadero cambio vino cuando empezaron a modificar las rutinas. Antes, los domingos eran sagrados en esta casa. Mis dos hijas, Claudia y Beatriz, venían con mis nietos. Preparábamos mole, pozole, lo que se nos antojara. La casa se llenaba de risas, de niños corriendo, de ese desorden hermoso que es una familia reunida. A las 3 semanas de estar viviendo con nosotros, Verónica sugirió: «¿Y si mejor hacemos las comidas cada 15 días? Es que los domingos Mateo y yo necesitamos descansar». Luego fue: «¿Y si mejor cada mes?» Y luego simplemente dejamos de hacerlas. Un domingo, Claudia llegó sin avisar con pastel y flores. Verónica abrió la puerta en pijama con cara de pocos amigos. «Ay, Claudia, no sabíamos que venías. No hay nada preparado». Mateo y yo íbamos a salir. Mi hija mayor me buscó con la mirada. Yo estaba en la cocina apenada, sin saber qué decir. «Pensé que todavía hacíamos las comidas familiares», dijo Claudia con voz tensa. «Sí. Pero ahora vivimos todos juntos. Hay que coordinarse mejor, ¿no crees? Coordinarse como si ver a mi propia hija requiriera permiso». Claudia dejó el pastel en la mesa, me dio un beso frío en la mejilla y se fue. No regresó en 2 meses. Las amigas corrieron la misma suerte. Mi comadre Rosario, con quien tomaba café cada jueves desde hacía 20 años, dejó de venir. La última vez que llegó, Verónica estabas haciendo yoga en la sala con música electrónica a todo volumen. «Ay, perdón, Rosario, no sabía que venías. Es que este es mi horario de ejercicio». Rosario, incómoda entre las colchonetas y el incienso que Verónica había prendido, tomó su café rápido y se fue.
Deberías avisarme cuando van a venir tus amigas, me dijo Verónica después, sin levantar la vista de su celular. Para no hacer mis cosas, para no hacer sus cosas en mi sala, en mi casa. Poco a poco mi vida social desapareció, y con ella desaparecieron los testigos de lo que estaba pasando. Pero lo peor aún no había llegado. Lo peor fue cuando empecé a notar que Verónica no solo estaba cambiando la casa, estaba cambiando a mi hijo. Mateo siempre había sido cariñoso. Me llamaba cada tercer día antes de que vinieran a vivir conmigo. Me preguntaba cómo estaba. Me contaba de su trabajo en la ferretería. Hacía chistes malos que me sacaban una sonrisa, pero ahora, viviendo bajo el mismo techo, apenas me hablaba. Llegaba tarde del trabajo y se iba directo a su cuarto. Si yo intentaba preguntarle sobre su día, él respondía con monosílabos. Bien, cansado, después platicamos. Pero ese después nunca llegaba. Una noche los escuché discutir en su recámara. La pared era delgada. Tu mamá me preguntó si podemos acompañarla al doctor el martes, decía Mateo. ¿Y para qué? Ya está grande, puede ir sola. Verónica. Es mi mamá. Exacto. Es tu mamá, no la mía. Yo ya tengo suficiente con trabajar y mantener esta casa en orden. No voy a ser su enfermera también. Hubo silencio. Esperé a que Mateo la defendiera. Esperé que dijera algo, lo que fuera, pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí algo terrible. Mi hijo estaba eligiéndola a ella sobre mí. No de manera dramática ni cruel, solo con el silencio, con la ausencia, con ese dejarla hablar sin contradecirla. Me metí a la cama temblando, no de frío, de rabia impotente. Al día siguiente fui sola al doctor, y así fue todo. Sola al mercado, sola a las juntas de padres, aunque ya estaba por jubilarme. Sola en esta casa llena de gente que se sentía cada vez más vacía. Verónica empezó a cocinar solo para ella y Mateo. Decía que era porque hacían dieta especial. Dejaban los platos sucios para que yo los lavara. Ocupaban la televisión de la sala para sus series. Ponían música que yo no entendía. Recibían visitas que no me presentaban, y yo me iba haciendo pequeña, cada día un poco más invisible en mi propia vida, hasta que llegó el candado. Y ese candado fue la gota que derramó el vaso, porque me di cuenta de algo. No estaban compartiendo mi casa, me la estaban quitando. Jiminem pace, pero lo que ellos no sabían es que yo todavía tenía un as bajo la manga, algo que ni siquiera Mateo conocía. Mi hijo me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorba, y eso dolía más que 1000 candados. Mateo nació en una madrugada de julio con truenos afuera, y mi mano apretando la de Ramiro hasta dejársela morada. Fue un parto difícil, 36 horas de labor. Pero cuando lo puse sobre mi pecho por primera vez, con sus ojitos apenas abiertos y ese llanto que me partió el alma, juré que lo protegería de todo. Nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de él, o más bien de su silencio, porque Mateo no me hacía daño con gritos ni insultos. Me hacía daño desapareciendo, volviéndose un fantasma que vivía en mi casa, pero ya no vivía conmigo. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles yo llegaba temprano de la escuela a las 2 de la tarde, y antes solía encontrármelo comiendo en la cocina. Platicábamos de todo, de su trabajo en la ferretería, de cómo le iba con los clientes, de ese jefe que según él no sabía ni clavar un tornillo. Pero ese miércoles, 3 días después del incidente del candado, llegué y la casa estaba en silencio. Verónica no estaba. Mateo. Sí. Lo vi sentado en la sala viendo su celular con el ceño fruncido. «Hijo», dije desde la puerta. «¿Ya comiste? ¿Puedo hacernos unos chilaquiles?» Levantó la vista apenas un segundo. «No tengo hambre, mamá. Gracias». Y volvió a su pantalla. Me quedé ahí parada con mi bolsa todavía colgando del hombro, sintiendo que acababa de hablarle a una pared.
¿Estás bien? Sí. ¿Pasó algo en el trabajo? No, Mateo. Mírame. Suspiró. Ese suspiro largo que usas cuando alguien te está fastidiando. Dejó el celular en el sofá y finalmente me miró. Pero sus ojos estaban vacíos, como si me viera, pero no me reconociera. ¿Qué pasa, mamá? Eso mismo te pregunto yo. Ya no platicamos. Ya no me cuentas nada. Vives aquí, pero es como si no estuvieras. Se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. Es que estoy cansado. El trabajo está pesado. No te lo tomes personal. No te lo tomes personal. Las mismas palabras que usó Verónica con lo del candado. Y el domingo Claudia me dijo que la invitaste a comer con ustedes, pero a mí no me avisaste. Su cara cambió. Se puso tenso. Fue algo de último momento. Pensé que tenías planes. ¿Qué planes iba a tener? Vivo aquí. Esta es mi casa. Mamá, no empieces. ¿Empezar con qué? Con querer hablar con mi propio hijo. Se levantó del sofá. Ya no me miraba a los ojos. Mira, Verónica y yo estamos tratando de hacer nuestra vida. Necesitamos espacio. No podemos estar todo el tiempo pensando en, ya sabes, en mí. No pueden estar pensando en mí. No es eso. Entonces, ¿qué es silencio? Ese maldito silencio que se había vuelto su respuesta para todo. Tengo que salir, dijo finalmente. Verónica me está esperando. Y se fue así, dejándome con las palabras atoradas en la garganta y el corazón hecho pedazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando al niño que Mateo fue, el que se subía a mi cama cuando tenía pesadillas, el que me hacía dibujos en la primaria y los pegaba en el refrigerador con orgullo, el que me abrazaba fuerte y me decía: «Cuando sea grande voy a construirte una casa enorme, mamá, con jardín y todo». ¿Dónde se había quedado ese niño? Los días siguientes fueron peores. Mateo empezó a evitarme completamente. Salía antes de que yo me levantara. Regresaba tarde cuando yo ya estaba en mi cuarto. Y cuando coincidíamos en la cocina o el pasillo, él bajaba la mirada y apresuraba el paso como si yo fuera una desconocida incómoda. Pero lo que terminó de romperme fue lo que descubrí una semana después. Era sábado por la mañana. Verónica había salido temprano al salón de belleza, esa rutina semanal que según ella era indispensable y que costaba 800 pesos cada vez. Mateo estaba en la regadera y yo, limpiando la sala como siempre hacía, encontré un sobre manila olvidado entre los cojines del sofá. No quería fisgonear, de verdad que no. Pero el sobre tenía el logo del banco y estaba abierto. Adentro había un estado de cuenta de mi hijo. Y también había un papel con mi letra. Una carta que yo había escrito hace 2 años cuando Mateo me pidió dinero prestado. Las manos me empezaron a temblar cuando lo leí. «Mamá, te prometo que te voy a devolver los 180.000 pesos en cuanto tengamos el préstamo aprobado. Es para el enganche de nuestra casa. Verónica y yo ya encontramos una en Satélite, perfecta para empezar. Te lo juro por mi padre que te voy a pagar. Te amo, Mateo». 180.000 pesos. Los ahorros que Ramiro y yo juntamos durante años para nuestro retiro. El dinero que yo guardaba para emergencias, para no ser una carga para nadie en mi vejez. Se lo presté porque era mi hijo, porque confié en él, porque me dijo que era para su casa. Pero según el estado de cuenta que tenía en mis manos, fechado apenas un mes atrás, no había ninguna casa. Había un cargo de 320.000 pesos por agencia automotriz premium. Un auto. Se habían comprado un auto de lujo con mi dinero y el préstamo del banco y nunca me dijeron nada. Sentí que el piso se movía. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Leí el estado de cuenta una y otra vez, buscando algún error, alguna explicación que no fuera la obvia, pero no había error.
Mi hijo me había mentido, me había usado, había tomado mis ahorros de toda una vida y los había gastado en un capricho para complacer a su esposa. Escuché la regadera cerrarse, los pasos de Mateo acercándose, guardé los papeles rápidamente en el sobre y lo dejé donde estaba. Cuando él salió, con el cabello mojado y una toalla al cuello, me miró sorprendido. «Ah, ¿estás aquí?» «Sí, estaba limpiando», asintió incómodo. Fue al sofá, tomó el sobre sin decir nada y se fue a su cuarto. Ni siquiera fingió una explicación. Esa tarde, cuando Verónica regresó con el cabello recién peinado y las uñas pintadas de rojo brillante, la vi diferente. La vi subirse a ese auto gris, último modelo que estaba estacionado afuera, el que supuestamente habían comprado con sus ahorros, con mis ahorros, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el dinero, era la traición. Era saber que mi propio hijo me veía como un banco, como alguien de quien podía tomar sin dar, como alguien cuyas necesidades no importaban. Esa noche, mientras ellos cenaban en la cocina hablando y riendo como si nada, yo me quedé en mi cuarto. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar sentí algo frío y claro, una decisión formándose como hielo en mi pecho. Abrí mi closet, moví las cajas viejas de zapatos y saqué la caja azul de lata que mi madre me heredó antes de morir. Dentro había cosas que Mateo no conocía, cosas que Verónica jamás imaginaría. Documentos, escrituras y un testamento que todavía estaba a mi favor. Porque resulta que mi hijo olvidó algo muy importante. Esta casa tenía dueña, y esa dueña todavía estaba viva, todavía estaba cuerda, y ahora estaba muy enojada. Lo que vino después, ni ellos ni yo lo vimos venir, pero cuando lo hice, cambió todo para siempre. En el fondo de mi closet guardaba algo que ellos no sabían que existía, mi verdadero poder. La caja azul de lata medía apenas 30 centímetros de largo. Tenía flores descoloridas pintadas en la tapa y una pequeña abolladura en la esquina. Recuerdo de cuando se cayó durante la mudanza a esta casa hace 25 años. Para cualquiera que la viera, no era más que un objeto viejo y sin valor. Pero para mí, era un cofre de guerra. La saqué esa noche de sábado, después de descubrir lo del dinero. La puse sobre mi cama con cuidado, como quien desentierra algo sagrado. Mis manos temblaban al abrir la tapa oxidada. El olor a papel viejo me golpeó primero. Luego vi lo que había dentro. Sobres amarillentos, documentos doblados con cuidado, fotografías y una libreta negra con las esquinas deshilachadas, la libreta de mi madre. Ahí, con su letra inclinada y precisa, estaban anotadas todas las lecciones que me dio antes de morir. «Estela», me dijo en su último día lúcido, con los ojos ya apagados por el cáncer, pero la voz firme. «Nunca, nunca dejes que alguien crea que eres tonta solo porque eres amable. La amabilidad no es debilidad, y una mujer que sabe guardar silencio en el momento correcto es más peligrosa que 100 hombres gritando». Sonreí al recordarla. Mi madre había sido maestra también, y ella me enseñó que la información es poder. Saqué el primer documento, la escritura de la casa, original, sellada, notariada. A mi nombre, Estela Mónica Salazar, viuda de Guzmán. Ni una sola letra mencionaba a Mateo, ni a Verónica, ni a nadie más. Esta casa era mía, completa, sin deudas, sin hipotecas, sin condiciones. La había heredado de mis padres cuando ellos murieron, y Ramiro y yo la remodelamos con nuestros propios ahorros. Cada ladrillo, cada ventana, cada azulejo del baño había sido pagado con el sudor de 2 maestros que trabajaron 40 años sin parar. Mateo lo sabía, o al menos lo supo alguna vez, pero tal vez Verónica le había hecho olvidarlo, o tal vez él había elegido olvidarlo porque le convenía pensar que esta casa sería suya algún día. Saqué el segundo documento, mi testamento.
Lo había hecho 5 años atrás cuando Ramiro y yo decidimos poner todo en orden. En ese entonces dejaba la casa dividida en partes iguales para mis 3 hijos, Mateo, Claudia y Beatriz. Pero ese testamento podía cambiarse. Y una parte oscura de mí, esa que había estado dormida durante demasiado tiempo, empezó a considerar esa posibilidad muy en serio. Seguí revisando. Encontré copias de los recibos de luz, agua, gas, predial, todos a mi nombre. Todos pagados por mí durante los últimos 3 años, a pesar de que Mateo y Verónica contribuían con 1.500 pesos mensuales, que apenas cubrían la despensa. Una burla. El predial solo costaba 3.200 cada 2 meses. La luz 1.800, el gas 100. El mantenimiento, reparaciones, imprevistos. Todo eso lo pagaba yo con mi jubilación de maestra. 11.000 pesos mensuales que se evaporaban manteniendo una casa para 3 personas donde solo yo ponía dinero real. Pero lo más interesante estaba al fondo de la caja. Una tarjeta de presentación blanca con letras azules. LCNU Fernando Fuentes, abogado notario, derecho familiar y patrimonial. Fernando había sido alumno mío en 3º de primaria hace más de 30 años. Un niño flaco y serio que siempre leía en los recreos. Ahora era uno de los abogados más respetados de la colonia. Y me debía un favor enorme. Yo había convencido a su madre de que no lo sacara de la escuela cuando ella quería ponerlo a trabajar. Maestra Estela, me había dicho en el funeral de Ramiro, apretando mi mano con fuerza. Cualquier cosa que necesite, lo que sea, solo búsqueme. Usted cambió mi vida. Miré la tarjeta. Luego miré los documentos y entonces, por primera vez en semanas, sentí algo que no era tristeza ni rabia. Sentí control. A la mañana siguiente, domingo, esperé a que Mateo y Verónica salieran. Ellos habían quedado de ir a desayunar con los padres de ella, otra de esas reuniones a las que yo nunca era invitada. En cuanto escuché el auto alejarse, tomé mi celular y marqué el número de Fernando. Contestó al 3er timbre. Maestra Estela. Fernando, hijo, perdona que te moleste en domingo. Usted jamás molesta. Está bien. ¿Pasó algo? La preocupación genuina en su voz casi me hace llorar. Hacía tanto que alguien se preocupaba por mí. De verdad, necesito tu ayuda. Necesito revisar unos documentos y tal vez hacer algunos cambios. Hubo una pausa. Cambios en su testamento, entre otras cosas. ¿Puedo preguntarle qué está pasando? Y entonces, ahí sentada en mi cama con la caja azul abierta frente a mí, le conté todo. El candado, las humillaciones, los 180.000 pesos, la forma en que mi propia casa se había convertido en una prisión donde yo era la intrusa. Fernando escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su silencio fue diferente. No era de incomodidad, era de alguien calculando, pensando, planeando. Maestra, ¿usted tiene pruebas de todo esto? Tengo recibos. Tengo el estado de cuenta que encontré. Tengo mensajes de texto donde Mateo me prometía devolverme el dinero. Y la casa está completamente a su nombre. Completamente. Sin deudas. Sin nada. Perfecto. Su voz sonó más firme. Entonces, ¿esto es lo que vamos a hacer? Durante la siguiente hora, Fernando me explicó un plan. No era venganza. Era protección. Era poner límites legales que Verónica y Mateo no pudieran romper. Primero, actualizar mi testamento con un notario diferente, uno que ellos no conocieran. Dejar todo a mis hijas con una cláusula especial que decía que Mateo solo podría heredar si me devolvía los 180.000 pesos antes de mi muerte. Si no lo hacía, su parte se dividiría entre Claudia y Beatriz. Segundo, hacer un inventario notariado de todos mis bienes dentro de la casa. Muebles, electrodomésticos, joyas, todo para que quedara claro qué era mío y qué era de ellos. Tercero,
preparar un ultimátum legal. Si en 3 meses no empezaban a pagar una renta justa calculada en 5.000 pesos mensuales, que era barata para una casa de ese tamaño, o no se iban, yo podía iniciar un proceso de desalojo. Pero Fernando, dije con la voz quebrada, es mi hijo. Lo sé, maestra, y por eso le estoy dando opciones que no sean sacarlo a la calle mañana. Pero usted tiene que protegerse. Lo que le están haciendo no es amor, es abuso. Esa palabra me cayó como agua fría. Abuso. ¿Era eso? ¿Podía llamarse abuso cuando venía de tu propio hijo? Piénselo, continuó Fernando. Pero no tarde mucho. Entre más tiempo pase, más difícil será recuperar su casa y su paz. Colgamos. Me quedé sentada en la cama, rodeada de papeles, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible, pero la línea ya había sido cruzada, solo que no por mí. Guardé todo nuevamente en la caja azul. La escondí en el fondo del closet, detrás de las cajas de invierno que nadie tocaba. Cuando Mateo y Verónica regresaron esa tarde, me encontraron en la cocina preparando caldo de pollo, como siempre, como la viejita inofensiva que ellos creían que era. «Huele bien», dijo Mateo, sorprendido de verme cocinando. «Pensé que teníamos que hacer dieta», agregó Verónica con tono cortante. Sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado en 40 años de tratar con padres de familia difíciles es solo para mí. Ustedes hagan lo suyo. Verónica parpadeó confundida por mi tono neutral. Mateo me miró con algo que casi parecía culpa, pero ninguno dijo nada, y yo seguí revolviendo mi caldo tranquila, mientras en mi mente ya se estaban moviendo las piezas de un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía, porque había aprendido algo importante. No siempre gana el que grita más fuerte. A veces gana el que sabe esperar en silencio, con paciencia de maestra y precisión de cirujano. Y yo había esperado suficiente. Pero antes de dar el siguiente paso, algo pasó que casi arruina todo. Algo que me hizo cuestionarme si realmente conocía a las personas con las que vivía. Ese día, frente a toda la familia, me trataron como si yo fuera nada, pero yo dejé que hablaran, porque cada palabra era una soga con la que se ahorcaban solos. El cumpleaños de Mateo, 35 años. Antes esas fechas eran sagradas en nuestra familia. Ramiro despertaba temprano para colgar banderitas de papel picado. Yo preparaba su pastel favorito, 3 leches con fresas. Claudia y Beatriz llegaban con regalos envueltos en papel brillante y abrazos que duraban eternamente. Pero este año fue diferente. Voy a organizar algo pequeño, me dijo Verónica 2 semanas antes, mientras se pintaba las uñas en la sala. Solo nosotros y mi familia. Algo íntimo. ¿Y las niñas?, pregunté refiriéndome a mis hijas. Ay, Estela, ya sabes cómo es. Siempre terminan discutiendo por tonterías. Mejor evitamos dramas. No discutían por tonterías. Discutían porque Verónica las trataba con el mismo desprecio que a mí, pero Mateo nunca las defendía. ¿Y la comida? Intenté otra vez. Puedo hacer el mole que le gusta a Mateo o unos chiles en nogada. No te preocupes, yo voy a encargar todo, tú solo. Relájate. Relájate. Como si fuera una invitada en mi propia casa, en el cumpleaños de mi propio hijo. El día llegó. Sábado 23 de abril. Calor pegajoso de medio año. Desde temprano, Verónica empezó a transformar la casa. Quitó los cuadros que yo había vuelto a colgar discretamente. Puso centros de mesa modernos con flores artificiales. Cambió los manteles por unos grises minimalistas que, según ella, combinaban con la decoración. Yo la observaba desde el marco de la cocina invisible mientras ella mandaba y organizaba en mi casa, como si fuera suya. Mateo, mueve esa silla. No, ahí no. Más hacia la esquina. Perfecto. Mi hijo obedecía sin chistar, moviendo muebles de un lado a otro, sudando en camiseta blanca. ¿Necesitan ayuda?, ofrecí.
Verónica ni siquiera volteó. No, ya casi terminamos. Ah, sí. Podrías ir a tu cuarto mientras arreglamos. Es que vamos a usar la sala y no queremos que estorbe nada. Que estorbe nada o que estorbe nadie. Me fui a mi habitación como una niña castigada. Cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo el calor subirme por el cuello, la humillación, la rabia contenida. Pero me quedé callada. Saqué mi celular del buró y lo puse en modo silencioso. Lo dejé sobre mi cómoda, estratégicamente apoyado contra un libro con la cámara, apuntando hacia la puerta medio abierta. Empecé a grabar. Si algo me habían enseñado mis años de maestra, era esto. Cuando alguien te está haciendo daño, documenta. Las palabras se olvidan, los testigos cambian su versión, pero un video no miente. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Primero llegaron los padres de Verónica, don Jacinto y doña Perfecta. Sí, así se llamaba. Y créanme que el nombre le quedaba perfecto para lo insufrible que era. Doña Perfecta entró con un vestido floreado y lentes de sol carísimos cargando un pastel de una pastelería cara de Polanco. Miró la sala con ojo crítico, como evaluando si todo estaba a su altura. «Ay, hija, qué bien te quedó todo. Se nota tu buen gusto». «¿Tu buen gusto?» «En mi casa, con mis muebles empujados a las esquinas». Luego llegó la hermana de Verónica, Montserrat, con su esposo y sus 2 hijos malcriados, que inmediatamente empezaron a correr por toda la casa gritando como animales. Uno de ellos tiró mi maceta de violetas africanas. Nadie dijo nada, ni siquiera lo recogieron. Me quedé parada en el pasillo, vestida con mi blusa de domingo y mis aretes de perla, esperando a que alguien me saludara. Nadie lo hizo. Verónica pasó junto a mí como si yo fuera parte del muro. Don Jacinto me miró de reojo y asintió con la cabeza, pero no dijo palabra. Doña Perfecta directamente me ignoró. Mateo. Mateo estaba demasiado ocupado abriendo botellas de vino y poniendo música. Me senté en la silla del rincón, esa que habían arrumbado junto al librero, y observé. La mesa del comedor estaba llena de comida que yo no había cocinado. Sushi, cortes finos, ensaladas gourmet, botellas de vino que costaban más de 500 pesos cada una. Pan artesanal, postres franceses, todo pagado con el dinero que supuestamente no tenían. El mismo dinero que justificaba que no pudieran pagarme una renta justa. «Salud por mi hijo», gritó Verónica alzando su copa. «Por sus 35 años y porque este sea el inicio de nuestra mejor etapa juntos». Nuestra mejor etapa, como si yo no hubiera estado en sus primeros 35 años, como si no lo hubiera parido, criado, educado, sostenido cuando no tenía trabajo, consolado cuando sus novias lo dejaban. Todos brindaron. Las copas chocaron. Las risas llenaron la sala. Y nadie, absolutamente nadie, brindó por mí. Entonces doña Perfecta, con 3 copas encima y el tono condescendiente que usan las personas que se creen superiores, soltó la bomba. «Ay, Verónica, qué bueno que ustedes son tan pacientes. No cualquiera aguanta vivir con la suegra, ¿verdad?». Se rió con esa risa falsa que me erizó la piel. «Deben estar muy agradecidos con ustedes. No todos los hijos modernos se sacrifican así, cuidando a sus padres en lugar de dejarlos botados por ahí. Sacrificarse cuidando como si yo fuera la carga». Verónica sonrió bajando la mirada con falsa modestia. «Ay, suegrita, hace lo que puede. Ya a su edad es difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos con paciencia, suegrita». Esa palabra que había sonado cariñosa los primeros meses y que ahora era veneno envuelto en miel. «Es que», continuó Montserrat, sirviéndose más vino. «Yo le digo a Rodrigo que cuando su mamá esté viejita, ni de broma se viene con nosotros. Al asilo derechito es lo más sano para todos». Las risas explotaron. Mateo sonrió incómodo, pero no dijo nada. Nada.
Don Jacinto agregó su granito de arena. Pues yo creo que hasta cierto punto está bien ayudar, pero llega un momento en que los viejos tienen que entender que ya cumplieron su ciclo. Dejar que los jóvenes vivan. Los viejos hablaban de mí como si yo no estuviera ahí, como si fuera un objeto del que había que deshacerse eventualmente. Doña Perfecta me miró directamente por primera vez en toda la noche. ¿Verdad, Estela? Tú entiendes que ellos necesitan su espacio. Son jóvenes, tienen sueños, no pueden estar cargando con... Bueno, ya me entiendes. Me quedé callada. Sonreí, esa sonrisa que había perfeccionado en semanas de aguantar insultos disfrazados de consejos, y dejé que siguieran hablando porque mi celular seguía grabando cada palabra, cada risa cruel, cada comentario despectivo. Verónica trajo el pastel, cantaron las mañanitas. Mateo sopló las velas y pidió un deseo. Me preguntaron qué había deseado, y él, mirando a Verónica con ojos enamorados, dijo: «Deseo que pronto tengamos nuestra propia casa para empezar nuestra vida de verdad. Nuestra vida de verdad. Como si estos 3 años hubieran sido mentira, como si yo fuera un obstáculo temporal». Me levanté de mi silla. Las piernas me temblaban, pero la espalda la mantuve recta. 40 años parándome frente a 30 niños cada día me habían enseñado a tener presencia. Voy a mi cuarto. Que disfruten su fiesta. Nadie me detuvo. Nadie dijo: «No te vayas». Nadie preguntó si estaba bien. Verónica solo murmuró: «Que descanses, suegrita». Cerré la puerta de mi habitación. Detuve la grabación. 3 horas y 40 minutos de humillación documentada. Me senté en la cama con el celular en las manos. Le di play. Escuché todo otra vez, y esta vez no sentí tristeza. Sentí claridad porque acababan de darme exactamente lo que necesitaba. Evidencia irrefutable de que no me estaba imaginando nada. De que no era mi culpa. De que esto era abuso disfrazado de convivencia. Guardé el video en la nube. Hice 3 copias de respaldo. Una la envié al correo de Fernando Fuentes con el asunto urgente. Evidencia adicional. Luego me acosté y por primera vez en meses dormí completa, porque ya no estaba sola en esta guerra. Tenía aliados, tenía pruebas y sobre todo tenía un plan. Lo que ellos no sabían es que acababan de cavar su propia tumba. Y yo sostendría la pala. Al día siguiente hice algo que Verónica jamás olvidará. Algo tan simple como una carta, pero tan devastador como un terremoto. Cuando Verónica leyó esa carta, vi cómo el color se le iba del rostro, porque las palabras correctas dichas en el momento preciso valen más que 1000 gritos. El domingo amaneció quieto, demasiado quieto. Esa quietud incómoda que queda después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a electricidad y destrucción. Mateo y Verónica no salieron de su cuarto hasta las 11. Yo ya llevaba 2 horas despierta. Había tomado mi café, había regado las plantas que me quedaban y había hecho algo que llevaba planeando toda la noche. En la mesa del comedor, entre los restos de la fiesta que nadie había recogido, vi el candado. Lo habían dejado ahí tirado junto a las botellas vacías y los platos sucios, como si fuera basura. Como si no hubiera sido el símbolo de mi humillación apenas días atrás. Lo tomé. Era ligero, barato, el tipo de candado que compras en cualquier ferretería por 50 pesos. Nada especial. Pero para mí representaba una frontera que se había cruzado. Fui al cajón de la cocina donde guardaba mis herramientas. Saqué unas pinzas viejas que Ramiro usaba para sus reparaciones caseras. El candado se dio fácil, demasiado fácil. Con un poco de fuerza y el ángulo correcto, la argolla se abrió sin problema. Sonreí. Ese candado tan simbólico, tan lleno de poder en la mente de Verónica, no servía para nada. Era puro teatro, pura ilusión de control, igual que todo lo que ella había construido en esta casa. Dejé el candado roto sobre la barra de la cocina donde ella lo vería.
Pero eso no era suficiente. Necesitaba enviar un mensaje más claro, más permanente. Fui a mi cuarto. Saqué papel y pluma. No la computadora, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano, porque hay algo en la letra manuscrita que hace que las palabras pesen más, que se claven más hondo. Me senté en mi escritorio, el mismo donde había revisado tareas de cientos de alumnos durante décadas, y escribí no con rabia, con precisión quirúrgica. Verónica, he decidido no decir nada sobre el candado porque entiendo que vienes de una familia donde la desconfianza es lo normal. No te culpo por eso. Cada quien trae sus traumas y sus formas de ver el mundo. Pero quiero que sepas algo muy importante, algo que tal vez olvidaste, o que nunca te dijeron claramente. Esta casa tiene dueña, y esa dueña soy yo. Los documentos están a mi nombre. Escrituras originales notariadas imposibles de modificar, sin mi presencia física, mi identificación vigente y mi huella digital. Mi abogado, el licenciado Fernando Fuentes, tiene copias certificadas de todo, y créeme cuando te digo que es muy bueno en lo que hace. Celo del poder notarial que querías que firmara hace 6 meses. Ese papel que dejaste por accidente sobre la mesa con las partes importantes marcadas en amarillo. No soy tonta, Verónica. Soy maestra. Enseñé a leer a más de 800 niños durante 42 años. Puedo leer entre líneas mejor de lo que tú imaginas. También celo de los 180.000 pesos que mi hijo me pidió prestados para el enganche de su casa. Esa casa que nunca existió. Ese dinero que se convirtió en un auto que tú manejas todos los días. Y sé lo que dijiste anoche sobre mí. Grabé cada palabra. Esto no es una amenaza, es información. Información que tú necesitas tener para tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Esta es tu única advertencia. Si intentas volver a ponerme un candado, literal o metafóricamente, conocerás a la Estela que tú no quieres conocer. La que no sonríe, la que no se calla, la que tiene documentos, abogados y sobre todo la verdad de su lado. Piénsalo bien antes de tu próximo movimiento con la cordialidad que todavía me queda. Estela Mónica Salazar, viuda de Guzmán, propietaria legal de esta casa. Doblé la carta en 3 partes perfectas. La metí en un sobre manila y con letra clara escribí en el frente para Verónica, personal y confidencial. Fui a la despensa. La puerta seguía ahí, sin candado, abierta como debió estar siempre. Pegué el sobre en el centro a la altura de los ojos con cinta adhesiva gruesa. Imposible no verlo. Luego me fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 escuché pasos. Verónica entró a la cocina arrastrando las pantuflas con el cabello revuelto y cara de cruda. Se dirigió directamente a la cafetera. Entonces lo vio. El candado roto sobre la barra se detuvo en seco. Tomó el candado, lo examinó, frunció el ceño, luego miró hacia la despensa, y ahí estaba el sobre grande. Manila, con su nombre. La vi palidecer incluso antes de abrirlo. Tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió con torpeza, rasgando el papel, sacó la carta y empezó a leer. Yo seguí tomando mi té, aparentemente tranquila, aparentemente distraída, mirando por la ventana hacia el jardín, pero estaba viendo su reflejo en el vidrio. Vi cómo sus ojos se abrían más con cada línea. Vi cómo su boca se abría formando una O de sorpresa. Vi cómo sus manos empezaron a temblar para cuando llegó a la mitad de la carta. Cuando terminó de leer, dobló la carta lentamente. Me miró. Yo no aparté la vista del jardín. Estela. Su voz sonó pequeña, asustada. No respondí. Estela. Yo no. Esto es un malentendido. Giré la cabeza lentamente. La miré a los ojos y no sonreí. Por primera vez en 3 años no sonreí. ¿Cuál parte es un malentendido? La del candado que vi con mis propios ojos. La del dinero que tiene el estado de cuenta de tu esposo como prueba,
¿O la de las cosas que dijiste anoche sobre mí grabadas en video con fecha y hora? Se quedó muda. La carta temblaba en sus manos. Nosotros solo estábamos. Ahórratelo. Mi voz salió firme, fría. No quiero explicaciones. Quiero que entiendas que esta casa es mía, que yo decido quién vive aquí y bajo qué condiciones. Y que si vuelves a faltarme al respeto de cualquier forma, te vas sin discusión, sin segunda oportunidad. Pero Mateo es mi hijo, y siempre tendrá mi amor. Pero esta casa es mía, y en mi casa se respeta, o se busca otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue denso, pesado, eléctrico. Verónica apretó la carta contra su pecho. Por un momento pensé que iba a llorar o a gritar o a hacer una escena dramática de esas que tanto le gustaban, pero no hizo nada de eso. Solo asintió apenas, casi imperceptible, y se fue a su cuarto sin decir palabra. Escuché la puerta cerrarse. Luego voces amortiguadas, Mateo preguntando qué pasaba, Verónica llorando, explicando, tal vez exagerando. No me importó. Por primera vez en años sentí que recuperaba algo. No toda mi casa, no toda mi vida, pero sí un pedazo pequeño y vital de mi dignidad. Terminé mi té, lavé mi taza y me fui a caminar al parque de la colonia donde nadie me conocía, donde nadie me juzgaba, donde podía respirar sin sentir que el aire me lo estaban racionando. Cuando volví 2 horas después, el sobre Manila había desaparecido de la despensa. El candado roto seguía sobre la barra, pero ahora había una nota junto a él con letra de Mateo. «Mamá, necesitamos hablar». Tomé la nota, la arrugué en mi puño y sonreí, porque finalmente, después de 3 años de silencio, mi hijo quería hablar y yo tenía mucho que decir. Esa conversación cambió todo, pero no de la forma que yo esperaba. Ellos creían que yo estaba asustada, pero yo solo estaba esperando el momento perfecto. La nota de Mateo quedó sobre la barra durante 2 días. 2 días completos donde ninguno de los 3 nos dirigimos la palabra más allá de lo estrictamente necesario. «Buenos días, buenas noches. ¿Necesitas el baño?» Nada más. La casa se convirtió en un campo minado donde cada paso debía medirse, donde cada puerta que se cerraba sonaba como un disparo, donde el silencio era tan denso que casi podía cortarse con cuchillo. Verónica evitaba mi mirada. Cuando coincidíamos en la cocina, ella tomaba lo que necesitaba y se iba rápido, como ratón asustado. Ya no ponía música a todo volumen. Ya no reorganizaba mis cosas sin permiso. Ya no hacía comentarios hirientes disfrazados de bromas. Por primera vez, en 3 años había miedo en sus ojos cuando me veía. Y no voy a mentir, una parte oscura de mí disfrutaba ese miedo. Pero sabía que esto era temporal, que el miedo inicial se convertiría en resentimiento, que el resentimiento se volvería estrategia, que Verónica no era de las que se rendían fácilmente. Así que yo tampoco me rendí. Empecé a documentar todo. Compré una libreta nueva en la papelería de la esquina, verde con espiral. En la primera página escribí registro de gastos del hogar, abril 2025, y empecé a anotar cada peso que salía de mi bolsillo. Luz 1847 pes. Agua 134. Gas MUL 120. Predial 3200. Despensa 44.500. Internet 599. Teléfono 250. Total mensual que yo pagaba 12.150. Contribución de Mateo y Verónica 15.500. Los números no mentían. Yo estaba subsidiando su vida con más de 10.000 mensuales. Y eso sin contar el espacio, los muebles, los electrodomésticos, el uso del auto que a veces tomaban sin pedir permiso. Pero los números no eran suficientes. Necesitaba más. Empecé a grabar conversaciones, no todo el tiempo, solo cuando había algo importante. Mi celular siempre en el bolsillo de mi delantal, en modo de grabación discreto. Como aquella tarde del jueves cuando escuché a Verónica hablando por teléfono en el patio. Pensó que yo había salido.
No sabía que había regresado por mi suéter. No, mamá, no exagero. Se puso insoportable. Ahora anda de justiciera, como si fuera la dueña de hizo una pausa. ¿Alguien le dijo algo del otro lado? Bueno, sí es la dueña legalmente, pero después de todo lo que hemos hecho por ella, ¿no? Llevamos 3 años cuidándola, aguantando sus manías de vieja. Cuidándola, aguantando, vieja. Guardé la grabación con fecha y hora. También empecé a sacar copias de todo. Recibos, estados de cuenta, mensajes. Los llevaba en una carpeta amarilla que escondí en casa de mi comadre Rosario. ¿Estás bien, Estela?, me preguntó ella mientras tomábamos café en su cocina, preocupada por las ojeras que cargaba. Te veo diferente. Estoy preparándome. Le dije simplemente para algo grande. No le conté todo. Todavía no, pero le dejé la carpeta con instrucciones claras. Si algo me pasa, se la das a Fernando Fuentes. Él sabrá qué hacer. Rosario me apretó la mano asustada. No digas eso. No va a pasarte nada. Lo sé, pero siempre es mejor estar preparada. Mientras tanto, en casa seguía con mi actuación. Empecé a fingir demencia leve, olvidos estratégicos, confusiones calculadas. «Ay, ya comí», preguntaba en la cena, aunque había comido perfectamente 2 horas antes. «¿Qué día es hoy?», murmuraba mirando el calendario con el ceño fruncido. «¿Dónde dejé mis lentes?». Buscaba por toda la sala cuando los tenía colgados del cuello. Vi cómo Verónica y Mateo intercambiaban miradas. Miradas que decían: «¿Ves? Ya está empezando. Ya se le está yendo la cabeza». Perfecto, que pensaran eso, porque mientras ellos me creían confundida y débil, yo estaba moviendo piezas en un tablero que no podían ver. Llamé a Fernando 3 veces esa semana. «Quiero cambiar mi testamento», le dije en la primera llamada. «¿Estás segura, maestra?» «Completamente». En la segunda llamada le pedí que investigara si era legal grabar conversaciones en mi propia casa. Me confirmó que sí, que todo lo grabado en un espacio propio era admisible como evidencia. En la tercera llamada le conté sobre mi plan. «Es arriesgado», me advirtió Fernando, «pero si está decidida, yo la apoyo. Solo prométame que no va a hacer nada sin consultarme primero». «Lo prometo». Mentí porque ya tenía el siguiente paso planeado. El viernes por la noche, Mateo finalmente tocó a mi puerta. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Pasa, hijo». Entró despacio con las manos en los bolsillos. Se sentó en la orilla de mi cama, en el mismo lugar donde se sentaba de niño cuando tenía pesadillas. «Sobre la carta». «¿La leíste?» Verónica me la mostró. Los 30 días que les di para irse se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Verónica me ignoraba con odio, y Mateo vagaba como un fantasma, hasta que 11 días después tocó mi puerta para confesar entre lágrimas que su cobardía y el miedo a que su esposa lo abandonara lo llevaron a traicionarme, creyendo erróneamente que mi amor de madre sería eterno e incondicional, sin importar el daño. Le dije que el perdón no borra las heridas y que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. El día de la mudanza, Verónica se fue furiosa sin mirar atrás, mientras Mateo me prometió devolver cada peso robado, pidiendo una oportunidad para visitarme en el futuro, a lo que accedí con la condición de esperar 6 meses y ver cambios reales. Recuperé mi casa, mis amigas, mi paz y hasta adopté un gato. Y cuando Mateo cumplió el plazo habiendo pagado parte de la deuda y yendo a terapia, acepté verlo en un café, comenzando a reconstruir un vínculo basado en el respeto y no en la sumisión. Hoy, 1 año después, sé que hice lo correcto. No recuperé solo mi casa, sino mi dignidad. Y aunque la relación con mi hijo es distinta, es honesta, porque aprendí que el amor verdadero tiene límites y que nunca es tarde para defenderse y elegirse a una misma.